Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Soy Rocío Garín y estás en Hablando de Arte. En la clase de hoy, Tamara de Lempica, que es la señora de la que nos vamos a ocupar este año. Probablemente a muchos os resuene por un perfume, a otros os resuene porque la estética, ese filtro Tamara del que hablaremos a lo largo de toda la tarde, también os resulte súper familiar, aunque no conocierais nada de esta señora. Esta persona también os comento que el problema que tenemos con ella es que falseó ella su propia información. Ella falseó su lugar y fecha de nacimiento con un muy buen motivo, y lo vais a ir viendo a lo largo de la conferencia. De hecho, ahora mismo están corriendo tiempos como que yo digo, ostras, que se parece. Y una mujer siempre eso, con una elegancia que la caracteriza siempre allá donde va. Fue una mujer también muy independiente, pero no sé si fueron los tiempos que corrían o que ella también era una mujer con un carácter bestial y lo consiguió, pero por el carácter de ella. Bien, aquí tenéis unas maravillosas fotos de la infancia de Tamara. Tamara nació en una familia súper rica, muy lujosa, con muchas... Mira, eran unos rusos blancos, ya está, lo tenía que decir y lo he dicho. La madre era una socialité y el padre era un abogado ruso de origen judío que trabajaba para una empresa en Francia. Y la vida de ella era eso, pues ir de fiesta, ir por aquí, por allá. Ya te digo que a la niña no le faltaba nada. Observar el pelazo que tenía en la foto del centro, ese pedazo de sombrero tan grande. Esta foto está tomada en Monte Carlo. Espérate, Tamara nació no me voy a discutir con nadie, dicen que naciera en 1895 o en 1900, mira, pues si queréis coloco el 900 porque las actrices de ópera rusas tenían el privilegio de poderse quitar 5 años si querían. Y a mí las cuentas me salen mejor. Así que, bueno, colocado. Las fechas van a ser en la gran mayoría de las veces aproximadas, porque en realidad que una persona tenga 13, que 12, que 15, hay diferencia, pero bueno, para entendernos, que tiramos. Y dicho esto, pues os comento, con 2 años, más o menos Tamara, el padre desaparece. No sé si se fugó con un amante, se suicidó, lo mataron o se separaron y la madre no dijo nada. No se sabe nada del padre de Tamara. Tamara lleva los apellidos del padre. La madre, pues nada, lo llora un poquito y tira. Con unos 12 años aproximadamente la llevan a un internado en Suiza, que bien en San Petersburgo, allá es nada. Pero antes de este evento, una cosa que es muy significativa para que entendáis el carácter de la señorita. Su mamá contrata a una reconocida retratista de retratos al pastel y le hace un retrato a los niños. Y aquí cuando Tamarita ve el retrato dice, ¡ay, no me parezco en nada! ¡Es que yo lo hago mejor! Y coge a su hermana Adriana, ¡Adriana, siéntate! Y la pinta y dice, ¿ves? Es que yo lo pinto mejor que la retratista. En esa línea iba aquí la campeona. No solo eso, la madre cuando Tamara tiene unos aproximadamente 14 años, decide rehacer su vida con una pareja nueva. Bueno, pues la niña dice que no quiere ir a la casa no. Se queda en Anca, tita Estefa, que estaba súper bien casada con un judío banquero súper riquitísimo, y que es que en la casa de la tita Estefa había mucho más lujito y bueno, y ella decía, a mí me gusta mucho esto. Pero no solo era el internado suizo, la casa de tita Estefa, también los veranos cuentan que se conchaba con la abuela y dice, estoy un poco enferma, ay, qué frío hace en Suiza y en San Petersburgo. Voy a tener que ir a unos balnearios a tomar unas aguas minerales. Y dice la abuela, tú no te apures, hija, que yo te llevo. Cogen un tren y paran, por ejemplo, en Hungría. Y luego la abuela dice, mira, me estoy aburriendo un poco esta noche, voy al casino a gastarme mis millones, que tengo mucho y me sobran. Paran en Monte Carlo, le hacen la foto del diabolo
La niña sigue ahí pasándoselo súper estupendamente bien con su abuela, que por las mañanas iban de paseo por ahí, a los balnearios y a los casinos por las noches, a gastarse la fortuna. Pero mientras llegaban, por ejemplo, a la casa de Venecia, el palacio del duque fulano de tal, de en Venecia, pues Tamara iba viendo todo esto. Y de casa, de palacio en palacio, de aristócrata, gran empresario, con el primo Estefan, con el otro y tal y cual, pues así va empapándose de arte. Y ella es lo que conoce, un ambiente de mucho lujo y muchísima abundancia. De hecho, ella refiere en sus memorias: fui a Italia y de las pinturas italianas del siglo XV me fascinaron porque eran precisas y limpias. Al principio de mi carrera solo podía ver a mi alrededor la completa destrucción de la pintura y sentí que Picasso se había consagrado a la novedad artística de la destrucción. Y yo me revolví contra todo ello. Buscaba una profesión que había dejado de existir. Esto que dice ella, pues lo vais a ir entendiendo poco a poco. Ella está enamorada de los clásicos, del barroco, del renacimiento, del gótico, del manierismo, de los grandes maestros. Luego hablaremos de las vanguardias. Además de ir a los casinos con la abuelita y a los balnearios, también tenía que asistir a los bailes de sociedad, como los Bridgerton. Entonces, en esos bailes de sociedad que hacía la tía Estefa en esa casita humilde, ve a un chaval que era un espectáculo, un gigoló, un playboy, un dandy, un señor estupendo rodeado de una nube de muchachas. Y Tamara dice, ese tipo me gusta. Y habla con su tito, el rico judío, banquero. Yo ya no sé si se enamoraron perdidamente, ella sí de él, y él no sé si se enamoró mucho o no. A la cuestión, él se llama Tadeusz Lempicki, y bueno, estaba bien plantado la criatura. Era hijo de una familia súper poderosa, terrateniente, un poquito arruinada. Entonces el tío banquero le dice, ven para acá, Lempicki, de hombre a hombre, mire, tengo una sobrina que está interesada en usted y yo puedo darle una dote que le permita vivir sin dar un palo al agua en toda su vida. Hombre, lo del palo al agua yo creo que lo dijo, pero en ruso, ¿vale? Para que me entendáis. De modo que, oye, que se casaron. Por amor, por amor. De hecho, Tadeusz era abogado, pero no ejercía porque, hombre, con ser guapo, de eso le fue muy bien. Bueno, pues nada, se casan. ¿Cuándo se casan? En 1916. ¿Y qué le pasa en 1916? Pues absolutamente nada, más que en el 1917 llega la revolución bolchevique. Hombre, por favor, esa gente rica que se está gastando los dineros en los casinos en vez de dárselo a los pobres proletarios que les pagaban 2 mendrugos de pan duro, y eso era muy injusto. No podía ser, normal que saltaran así. Además, que no os lo he dicho, había una guerra en Prusia, que eso era la Alemania de ahora, que estaba pegándole a Polonia. Y había muchos polacos muy ricos que se habían ido a Rusia y dicen, me voy para allá que aquí se está más tranquilito. Y luego dijeron, uy, aquí ya no se está tan tranquilito. Pero bueno, os comento esto y os hago ver que os he traído este cartel que es de 1920. No es del 1917 de la Revolución Bolchevique, pero podéis ver que es un cartel que conmemora el Día de la Mujer Trabajadora y tiene una estética de como si fuera la mujer una estatua, como masiva, intensa, fuerte, una señora que esa señora te da un achuchón y te desmonta y como te da un bofetón te tira de culo. Bueno, pues a ver, que estaba la revolución armándose y ellos ya os dije que eran rusos blancos. Pues, ¿qué pasa? Pues que a Tadeusz evidentemente lo meten en la cárcel. Así que se ve Tamara que acababa de recién parir o no a su hija, porque vais a ver que vuelve a jugar con las nacionalidades y con las fechas de nacimiento y los lugares de nacimiento y muy buenos motivos que tiene. Y se ve que tiene que sacar al marido de la cárcel, como sea, porque ella quiere muchísimo a su marido y de verdad yo pienso que Tadeusz también le gustaba a Tamara, si no, no hubieran tenido una niña. Bueno, pues ella habla con un cónsul de Suecia
y les permite una salida. Dicen por ahí que a lo mejor el cónsul le pidió algún favorcillo a Tamara, que gustosamente se lo dio con tal de quitarse de en medio y que le recogieran al marido. Así que se ven como muchísimas de las personas que se vieron en esa zona, en ese avispero, pues huyendo por Finlandia hasta llegar a Dinamarca. De Dinamarca unos se fueron para allá, otros para acá, otros se quedaron en Polonia, pero dijeron, bueno, no sé. Y una diáspora que hubo de personas aristócratas rusas, tremendo. De hecho, Francia tenía muy buena relación con Rusia, porque estaban aliados juntos en esa guerra contra Alemania. Es más, tanto trasiego de rusos había que hasta Picasso se terminó casando con una, y no fue casualidad. Ay, es que coincidieron en las fiestas. Bueno, mientras está esta señora de país en país buscando a ver qué hacer con su niña y al marido, voy a haceros una introducción histórica al momentazo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial está terminando. Y además se descubre la tumba de Tutankamón, de modo que entra una egiptomanía y todo tenía que ser al estilo Egipto tremenda. No solo eso, también están estas culturas europeas que estamos ahí buscando y saqueando en realidad tumbas o tesoros que pudiera haber también en Sudamérica. Tal es así que la foto de este explorador sale en las noticias porque muere buscando el dorado en el Amazonas. Las culturas egipcias y precolombinas tienen sus diferencias, pero tienen una fuerte similitud. Todo es bastante rectilíneo y también suele ser simétrico. Antiguamente os dije, ¿os habéis fijado en el sombrero y en el pelo de Tamara? Eran los años 10 y era la moda edwardiana. Era todo las mujeres con un pelo súper largo. Todo era sinuoso, voluptuoso, curvilíneo. Era también orgánico. Sin embargo, podéis ver aquí las diferencias que hay entre el Art Deco y el Art Nouveau. El Art Nouveau era lo que se llevaba en los años 10. La gente joven de esos años 20 que estaban empezando pudieran decir, eso era de los tiempos de la guerra, literal. Así que podéis ver las diferencias. Y esto también os comenté antes que con el texto este de Tamara, que si Picasso había venido a romper el arte y tal y cual. En el periodo de la Primera Guerra Mundial, el problema fue que los hombres nos creíamos que todo estaba súper bien, que todas las leyes y las normas funcionaban súper bien y de repente empezamos a matarnos de una manera industrial y masiva que eso era una locura. Dijeron, tanta ley, tanto orden, ¿para esto? Fuera. ¿Y si rompemos las leyes? ¿Qué más da? De ahí surge el dadaísmo, el cubismo, a tomar por saco la perspectiva, que también el fobismo, a tomar por saco el color, el cielo azul, ¿de qué azul? Yo lo pongo rosa. Y estaba ese corriente que se llaman vanguardia, y la vanguardia es un nombre bélico. Son los que van los primeros a romper el frente de lo establecido, de lo normal, del arte que era el cotidiano. Pero no todo el mundo tiene el lujo de poderse, de ir rompiendo las cosas por ahí. Hay personas que también llega un momento en el que tú dices, perdona, yo es que no quiero guerra, yo lo que quiero es que me compren mis cuadros. Y a lo mejor vosotros como usuario, ¿tú qué quieres? ¿Colgar un cuadro que pegue con tus cortinas verdes o un ensayo sobre la posverdad y la belleza? Porque que hay gente para todo, para los gustos, los colores, ¿eh? Pero hay gente que le guste lo rompedor, lo innovador, el ensayo de la posverdad y la belleza. Y habrá gente que dice, un cuadrito que me pegue con las cortinas. Así que este cuadro que estáis viendo aquí, anotada a Gerda Benegger, que es una señora que está montada en un coche, tiene un perrito y tiene un chal en un coche descapotable. Muy divina ella, muy empoderada. Es el reflejo de una flapper, que era una mujer que surgió en el periodo de entreguerras. Que la mujer en la casa criando niños, esa era la ley, esa era la orden. ¿Para qué? De una guerra. Pues yo voy a hacer lo que me da la gana, por si acaso así, pues me ahorro otra o yo qué sé. Ese era el clima que se movía. Venga, ya hemos llegado a París, ¿vale? Que ya han pasado por Londres, ya se han encontrado con su Tito. Hola, Tito judío banquero, ¿qué tal? Estoy aquí, tengo una mano delante, otra detrás, una niña y un marido guapísimo. Y le dice el Tito banquero, hola, Tadeus, ¿tú quieres trabajar en uno de mis bancos? Y Tadeus dice, ¿qué? ¿Yo?
Ya no sé, ya veremos. También es una situación incómoda porque han tenido que dejar su país, sus costumbres, su vida, su hogar, y entiendo que sea difícil. Tamara habla con su hermana Adriana, la pequeñilla, a la que dijo, siéntate que te pinte. Y le dice, tía Adriana, no sé qué hacer, ¿eh? La niña chica, yo que quiero que me encanta un brillante más con un lápiz, un artista. Y ahora encima, este no quiere trabajar y tengo que trabajar yo, pero yo cómo voy a trabajar y de qué voy a trabajar. Adriana estaba estudiando arquitectura y el mejor consejo que os prometo yo esta tarde le he dado a mis alumnas y a mis alumnos. Digo, buscaros una carrera, un oficio y no tengáis que depender de nadie. Y me da igual la edad que tenga, ni tu situación, ni nada. Digo, buscaos un oficio, algo que os permita vivir, y si estás con alguien, porque quieres estar con alguien, pero no porque lo necesites. La hermana es lo que le dice, búscate a ver qué sabes hacer bien y búscate la vida. Tamara se acordaba de que a ella le gustaba pintar, tomó clases de pintura también en San Petersburgo y ese tipo de cuestiones. Así que empieza a volver a ponerse en marcha y a formarse como artista. No solo eso, a ver, ella habla con su tía Estefa, con la hermana, con el otro príncipe fulanito y tal, y entre todos, pues... Hola, soy Rocío Quedita. Comentaros, Tamara decidió en aquel momento, en 1920, cuando estaba recién llegada aproximadamente a París, ser una exótica polaca en vez de otra rusa más como tantos rusos que habían allí en París residiendo. Y además, cuando tuvo que muy probablemente inscribir a su hija Kitset en algún registro en algún momento determinado, también pudo perfectamente haber tomado la decisión de que su hija, si bien pudo haber nacido muy probablemente en la Rusia pre-bolchevique, para evitar conflictos y problemas burocráticos pudiera ser más fácil para Tamara y para Kitset tener un pasaporte francés, haber dicho que su hija nació en Francia ayer, hace un mes, cuando fuere, que tampoco había problema en aquella época, lo cual le facilitaría mucho la vida. Y terminado el inciso, comentaros que sepáis que en la caja de la descripción tenéis más vídeos que seguramente os interesen, mis libros también si os apetecen, que ahí están para que los ojeéis, los miréis, y si os interesan pues y queréis ayudarme y colaborar con lo que estoy haciendo, pues muchísimas gracias. Nada más, hasta la próxima. Y comentaros también que las fotos que os he traído son de Tamara en distintos momentos con una preciosa Pamela. Christian Dior le pidió a Tamara permiso, dice, ¿me dejas que la copie? Que aquí la tía tenía una clase que ya no había recibido clases de moda ni nada, es que ella era así. Así que la Pamelita esa, que es un plato que la han enrollado un poquito por detrás, que luego es de Christian Dior, lo hizo Tamara. Bueno, pues eso, a trabajar, a formarse y a buscarse un oficio. Oye, es que la ilustración es un arte menor. Mira, que lo que quería era comer sobre todo. Ella se forma o bien con André Lotte y con Maurice Denis. Os digo que con Maurice ella estuvo, pero Maurice era muy anticuado, estaba viejillo, y ella nos refiere que Maurice realmente le influyera mucho. Ella sí habla más de André Lotte. Si os dais cuenta, las figuras de André Lotte son también bastante masivas. Son mujeres como que hay mucha carne, que son figuras muy rotundas y potentes. Estos son ejercicios de ella cuando empieza a estudiar. Son típicos ejercicios que te ponen el bodegón con la maceta y 2 limones y ella pinta. Empieza a pintar a los vecinos, al marido, a todo quien tenga alrededor. Este es un ejercicio de ella a medio terminar. No, no es Susan Sarandon, ya me la han preguntado 5 veces. Vale, sí, ahora se os parece a ella. No, no lo es. Bueno, es una bailarina rusa que no, tampoco es la mujer de Picasso, Olga. Y está pintada, está sin terminar. Si os dais cuenta, digo, Tamara, ¿por qué la has cortado por adelante? Es que no te cabe a esta mujer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué encuadras tan mal? ¿Qué te ha pasado, corazón? Y es que es su estilo y es su forma. Ella, los cuadros, digo, por favor, o saca gente, o quita gente, o los pones más chicos, pero es que
¿por qué les cortas la cabeza? Que no caben, que están apiñados, están enlatados en los cuadros. Es una forma que ella utiliza para dar sensación de magnificencia. Soy tan grande que no quepo aquí. Además, si os dais cuenta, aquí en esta orgía nadie está sudando, nada, está todo súper bien peinado, nadie se despeina y está todo el mundo divino. Pero es que ahí tenemos unos refugiados, están estupendos, hombre, que tienen cara contrita, por lo menos eso bien, pero digo, bueno, no hay un churrete, no hay un rasguño, no, es súper, están ahí, que si yo te digo, están en una misa de difuntos, tú dices, oye, pues sí, no se nota. Y esa es su propia hija, y digo, ostras, ese cuadro con esa farda insinuosa, esto, hay algunas personas en algunas culturas que ven eso y dicen, uy, qué contentos se ponen, y es su propia hija. Este es el filtro, digamos, Tamara del Lempicka, el que vamos a hablar. Ella utiliza este recurso constantemente. ¿No os habéis dado cuenta? Cada vez que veáis un cuadro de este estilo diréis, ¡ah! Las características. La piel es perfecta, no hay manchas, no hay imperfecciones. El encaje es muy angosto, de modo que se ve la figura inmensa. Los degradados, pues ella utiliza una técnica que se llama fundido al fresco, que coge dos pinturas de pintura al óleo, que tarda bastante en secar, y va uniendo los dos colores hasta que no hay diferencia de uno a otro. No hay apenas cortes, por supuesto que hay cortes. Cuando tienes que cortar un volumen con otro, los pones, pero todo está súper polidito, súper perfectito. Por supuesto, las formas geometrizadas es por influencia del cubismo y André Lotte no os lo he dicho antes, pero era fovista. ¿Fovista qué significa? Que usaba el color de una manera de la emoción. Él, si le parecía que estaba enfadado ese día y el cielo tenía que ser rojo, pues rojo ponía el cielo. Y eso era lo que mandaba. Y usaba unos colores muy intensos, cosa que también Tamara utiliza, colores muy saturados y muy intensos. Si os dais cuenta, se parecen bastante a esos cuadros que os puse cuando estaba Tamara de viaje en el tren con la abuelita. Las influencias de Tamara, que os lo comenté antes, ¿veis? Por eso la llaman también la baronesa de la historia del arte. Le ponen un montón de motes en todos los artículos que le estuvieron haciendo y demás, porque ella fue muy, muy celebrity. Por ejemplo, Más clarito agua. Y este cuadro es del 40, que ella estaba ya montada en el dólar, en la cima, y no necesitaba ni pintar, que lo hizo solo porque para no aburrirse. Y veis las influencias tan bestiales. Ella está constantemente bebiendo de los grandes maestros de la pintura. Y por supuesto, le encanta el lujo, le encanta el dinero y ella quiere mantener ese estilo de vida al que siempre ha estado acostumbrada. El problema es que mantener ese tren de vida requiere de muchos ingresos. Si tú te relacionas con tus clientes ricos, pues genial, porque te van a entrar un montón de cifras importantes. Y también tienes que pintarlos bien y que queden agradables y que gusten. Así que estos son más ejemplos de cómo ella suele... ¿Veis que corta las cabezas, que quedan las figuras siempre como apretadillas? En unos 3 años, en el 22 empieza a estudiar con André Lotte. El profesor le dice, oye, mira, preséntate al Salón de Otoño. El Salón de Otoño, ¿qué es lo que es? El Salón de Otoño era una exposición en la que las cosas más innovadoras, mira, como el arco de hoy en día, allá que iba. Y un cuadro de los de Kitset fue uno de ellos fue uno que recibió una mención de honor. Al pintar ese cuadro ya empiezan más compañeros, ya no eran los vecinillos o los 4 parientes, el tío rico y el otro. Ya empieza a correrse la voz, ya más personas quieren que ser retratados al estilo de Tamara por ella. De modo que empieza a recibir más y más encargos, más y más dinero, pero el tiempo es finito. Ella tarda aproximadamente, si es un cuadro chiquitillo y rapidete, 3 semanillas. En 1925 llega a pintar 28 cuadros en 6 meses. A mí las cuentas no me salen. Si además tú tienes que estar yéndote de fiesta por las noches para alternar, para conocer a la condesa peluca tiesa y que te encargue un cuadro para luego pintarlo cuando llegas a tu casa a las 8 de la mañana, le das un besito a Kitse. Hola Kitse, buenos días, ahí los cereales, venga, parcole, y a pintar. Ay, Tadeo, a ver si te animas un poco, hijo, que yo ya veré, es que echo mucho de menos a Rusia y que estoy muy deprimido, ya lo sé, pero es que hay que hacer algo, ¿para qué no pintas nada aquí? Y se pone a pintar.
Así que así sucesivamente. Tanto es así que, claro, tanta fiesta, tanto cuadro, tanto cliente y tanta vida que al final pues le llega el éxito. Pues nada, éxito total. Este cuadro es del 25, la duquesa de La Salle. Duquesa, ya os digo los clientes que tiene. Ya habéis visto ahí que han pasado por ahí toda la corte también de Europa. Bueno, la duquesa tiene una pose muy viril y está vestida con traje de chaqueta como un hombre y encima lleva el pelo a lo garzón, que era lo que se llevaba en la época. En el periodo de entreguerras, todos los valores, todas las normas, todo lo que estaba establecido en esa parte de la sociedad alta que podía permitirse esos lujos, que tenía satisfechas todas sus necesidades y que habían también visto cómo la guerra les había quitado todo lo que tenían, es que a mí ya me da igual todo, yo ya vengo de vuelta. Y la duquesa era lesbiana. Pero es que Tamara tenía este cuadro en su cabecero, como si fuera, bueno, la Virgen Inmaculada, si eran tan judíos, no creo que las tuvieran, pero entenderme, yo no sé, Tadeus, como diría, cariño, por favor, el cuadro de la duquesa, estoy muy agobiado. A ver, si esta señora era abiertamente lesbiana y salía con mujeres y probablemente también salió con Tamara. A lo mejor solo salieron de copa. Más gente rica. Y venga pinta y venga pinta. Ya te digo, Tadeo estaba pobre y dice, ay, no pinto nada. Y Príncipe Eristoff, por ejemplo, y si antes os enseño una mujer que era muy masculina, el Marqués de Afito, bueno, era un marqués. Tampoco se exigía de los hombres que fueran hipermasculinos, también era muy apetecible. De hecho, hay canciones de amor de hombres hacia hombres en aquella época. Es que fue un momento súper liberador en el que dijeron, ¿y qué más da? No pasa nada. Por eso pienso que quizás estos grandes logros que adquirió Tamara, por supuesto que tenía una personalidad arrolladora y que se lo trabajó muchísimo, pero también estaba en el momento en el que eso era más cómodo de conseguir. Ya lo estáis viendo, Beni, se separa de Tadeus. Y aquí está ella divina, maquilladísima, espectacular, con el mono de trabajo y pintando el retrato de Tadeus, de su marido. Pero fijaos en las dos manos de Tadeus Lempicki. Hay una que está pintada y la otra no. La mano que sostiene el sombrero de copa está sin terminar. Pero es que, mira, lo típico. Los fondos de rascacielos grises, que ya lo comenté antes. La pintura que si no le corta la cabeza, bueno, con la coronillita súper masiva, inmenso, que el codo ahí que se lo come el filito. La ropa espectacular, la pose súper elegante. Y no la termina la mano. Era la mano del anillo de boda. Que entendáis lo que ella debió de sufrir también, en silencio y con las tripas revueltas, irse a la fiesta. ¡Hola, qué tal, marquesa! ¿Qué tal? Hola, con ya finito y tal. Te pinto un retrato cuando tú quieras, tumbado en un diván. Si ella era cocainómana o él era alcohólico, pues bueno, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Ya os digo, las circunstancias. Ay, bueno, aquí vienen los retratos de Kitset. Se puede ver la evolución de Tamara, desde el del 22, que era cuando estaba aprendiendo con Denise y con Lotte, y cómo va evolucionando el estilo de Tamara. Al principio es pues, un cuadro muy bonito también, pero no tiene esa impronta y la personalidad que tiene ahora. Kitset de comunión, luego hablamos de ella. A estos dos cuadros llevaron premios. Os digo, el cuadro del 26 parece el vestido rosa, súper sugerente y tal. Eso, yo la farda corta y justo al muslo en ese sitio te queda que dice, uy, vale. Y la de Kitset en el balcón sí le dio el premio el primer premio internacional en la feria de Burdeos, que los retratos que hizo de su hija Kitset dicen los críticos que eran los mejores de ella. Claro, ¿qué te va a decir tu hija? Mamá, dame un caramelo. Un cliente, como no lo pintes bien, como no hagas lo que el cliente quiera, ¿hay margen de innovación y de maniobra con los clientes? Que lo que quieres es vender, tú tienes que hacer lo que diga el cliente. Y ya luego ya veremos.
A tu hija no tienes esas cortapisas, a tu hija puedes innovar y demás. ¿Qué pasa? Con los retratos de la hija gana premios y ahora le traen los más clientes. Y luego quise haciendo la comunión y yo me digo, pero si esta mujer, espérate, ¿no tenía un tío judío y un padre judío? ¿Qué hace la niña haciendo la comunión? Me he confundido. Tiene su motivo, aunque eso es en el año 28, todavía estoy hablando del pintor austríaco que quiso entrar en la Facultad de Bellas Artes, pero no le dejaron, se enfadó y la lió muy parda en toda Europa. Polonia es un país que tradicionalmente, históricamente es un país católico. Muy probablemente también le dijeran, mira, ponte a la niña de comunión y la manda a Polonia, a Poznań. Y gana el primer premio internacional, una medalla de honor gordísima y tal. Fue el primer premio súper importante que tuvo. Ya eso es en el 28, uno de los más gordos que consigue. Lo de la comunión, luego seguimos hablando del catolicismo. Pasamos. Este es Kitset ya de mayor. ¿Veis aquí las texturas súper pulidas? Todo, no hay, bueno, tiene un lunarito y se lo pone el lunarito, pero no hay ahí ni una mancha. No hay nada. Los rizos perfectamente colocados todos y cada uno de sus rizos peinaditas súper perfectas. Y eso es lo que la caracteriza, es ese filtro Tamara que le llamo yo. Con tantos premios y con tantos éxitos, pues la cosa sigue para adelante. De hecho, Bush, no el Bush que vosotros conocéis, el Bush el del petróleo, no el Bush del petróleo que vosotros conocéis, el Bush de 1929, la llama y le dice, mira Tamara, que quiero que pintes a mi mujer. Y dice, uy, pero es que me pilla un poco mal. Dice, venga, que te pago el billete en barco. Y dice, bueno, pues me haré un crucero, ¿qué se le va a hacer? Allá que voy a Nueva York. Allá que va la chiquilla, iba desnuda, sin abrigo de pieles, ni nada de nada, allá iba humilde siempre. Iría, está en clase, no dura, clase turista. En fin, vamos a dejarlo, termina sin bolso, sin zapato, como pronto. Bueno, vayamos a la señora Bush. Está súper guapa. No tiene nada que ver este retrato con el retrato de la duquesa de La Salle. Esta señora está súper femenina con su traje rojo súper exquisito. Sí que predominan de nuevo en el fondo esos edificios de rascacielos que tanto le gustan. Es también influencia del futurismo. Y la pose de la señora, pues súper elegante. Es que Tamara dice, hoy que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, que me voy en crucero hasta Nueva York, me hago una exposición en Chicago y de camino me hago muy rica e invierto todo en bolsa. ¿Qué puede pasar? Pues nada, en septiembre del 29, que perdió todo lo que ganó en Estados Unidos. Vale. Y también en Estados Unidos, en el 29, es donde Isadora Duncan, que era una bailarina súper famosa, iba con su maravilloso novio en su pedazo de descapotable, con su chal ahí al viento. El chal tan exquisito se le enreda en la rueda de atrás y no me puedo ahorcar. Mejor no, si no, no terminamos. Pero era eso, y queda degollada. Eso fue un ¡oh, Dios mío, qué horror! Y bueno, de hecho aquí están todas las noticias, es que eso fue espectacular. Yo no sé el novio cómo se quedó. Bueno, total, que ella trabajaba para revistas de moda, que os lo comenté antes. Así que le dice la revista Diedam, oye, Tamara, que queremos una portada de revista para celebrar a la mujer independiente, que es libre de su camino y tal. Y dice, pues yo soy perfecta para eso. Y se autorretrató. Pero se autorretrató en un coche descapotable con su chal, como las flapper, que eran estas señoras tan estupendas que vivían la vida fantásticamente bien, súper independientes. Una apreciación. Tamara era propietaria de un Ford, de un Renault amarillo. Pero es que, claro, ya que te pintas, te pones en un Bugatti verde, que es mucho mejor, hombre, ¿por qué no? Y ganó, se hizo súper famosa y es una imagen de ella súper icónica, jolines. Es que el chal me tiene distraída. Tío, es que... Lo de adelante, cuidado, a ver si os pego un latigazo con el chal. Ay, bueno, con todo el dinero que fue ganando en Francia, porque lo otro lo perdió en Estados Unidos, se hizo un pisito coqueto de 3 plantas. Bueno, si queréis ir a verlo, es más, lo podréis hasta comprar.
Está a la venta. Creo que ya la han comprado, no sé cuántos millones de euros. Pero bueno, el piso de Tamara en su piso y el piso de Tamara hoy en día. Yo ya no sé si la han vuelto a reformar o no. ¿Veis la escalera? La escalera es muy particular. Se lo decora un arquitecto y su hermana, por cierto. Que Adriana, mira, esto me tiene un poco ya, ala, liberada. La hermana Adriana de Tamara se hizo arquitecta, fue una de las primeras arquitectas polacas que se diplomó y diseñaba salas de cine. Yo digo, glamour siempre. Y bueno, su casa súper estupenda. Aquí en esa zona era donde tenía su caballete y pintaba a sus clientas. Hola, mira, Duque, pase usted, siéntese aquí mientras le traen un té y yo le pinto por un módico precio. Elegante siempre. Además, es que la gente lo pedía. Oiga, pínteme usted enrollado en una sábana como si hubiera recién salido de la cama, súper maquillada, perfectamente peinada. Ya a mí, no se ha despeinado la criatura, enrollada en una sábana subiendo una escalera. ¿Os habéis fijado en la mano? Tiene un anillo, un pedazo de garbanzo de pedida muy gordo. De hecho, es que la Margaret Ferry era una cabaretera. Era una señora que cantaba y se hizo súper rica cantando en los cabarets en los años 30 en París. Y el marido, el novio, cuando se casó con él, le dijo, es que eres un monumento, yo te hago un cuadro porque te lo mereces. Y la pintó así. Y es que presumía, dice, mira qué pedazo de mujer más guapa que tengo. Y qué pedazo de anillo, no sé, si ahora que lo estoy diciendo con ojos de feminista, digo, ostras, ni que fuera una yegua la hubiera comprado con un anillo. Bueno, increíble. Bueno, lo de las visiones amorosas viene porque ella hablaba en esos términos de relaciones que tuvo con otras personas, hombres y o mujeres. De hecho, Ira Perrot, y perdón mi pedazo de francés, era una poetisa francesa súper famosa, muy reconocida, y fue una de las parejas más estables que tuvo Tamara. Y dice, espérate, pues no estaba con Tadeu, sí, y Ira estaba casada con otro hombre. Y estaban todos tranquilos, contentos y no había ningún problema. Ya os digo que era una época en la que todo este tipo de cosas entre ellos y en ese círculo que ellos tenían, era una cosa normal, razonable. Estos son de los primeros trabajos que hace de Ira. Y aquí podéis ver, igual que con Kitset, la evolución. Este cuadro del 22 tiene también el estilo de sus primeros años. Luego, el del centro es la portada de la revista Diedam. ¿Os acordáis de lo del fulá? Bien, pues eso no lo voy a olvidar en la vida, el momentazo. En este caso es la portada para la revista Diedam en conmemoración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en San Moritz en 1929. Y pone a Ira así, que parece una virgen mirando al cielo, con su jersey de cuello huerto. No ha sudado nada esa criatura, yo no sé qué deporte ha practicado, pero está elegante sobre todo. Y luego otro de Ira que ya directamente le ha puesto el vestido de fiesta porque se lo merece. Y aquí está Rafaela. La historia de Rafaela es muy interesante. Yo creo que ese tipo de cosas solo se podía dar en París de la época, que por cierto, Tamara conocía a Picasso y se movía en esos círculos, aunque a lo mejor no compartiera con Picasso sus inquietudes artísticas y demás, pero se hablaban y bueno, ya está. No sé qué más, no sé. Rafaela, que me desvío. Iba Tamara por la calle y se fija que se observa que la gente mira a una mujer que va delante de ella. Tamara lo que hace es que si todo el mundo se vuelve a mirarla, no sé, quiero ver qué es lo que pasa. Se adelanta y la llama y dice, oye, y dice, ostras, qué guapa, qué ojazos negros. No se lo dice, enténdeme, eso es lo que estaba pensando ella, ¿eh? Entonces le dice, hola, soy artista y me encantaría retratarla. Y va y la otra le dice, ¿por qué no? Y allá que van a la Rue Merchant número 7, que tiene la dirección, a que la pintara. Por lo menos 7 cuadros y otras cosas más que no sabremos. Y aquí está uno de los cuadros de la bella Rafaela, y estupendos y excelentes. Esto es muy caravallesco.
esos luces tan rotundas, esas sombras tan intensas y esos degradados, cómo llega de la luz extrema a esa negrura y ahí va fundiendo, y va haciendo ese degradado de color y no te das cuenta de los pliegues. Observa cómo tiene el trapito simbólico rojo con las uñas perfectamente pintaditas de roja y sus labios rojos, todo a juego. Y este otro cuadro, a ver, es un evidente homenaje al origen del mundo de Courbet. Y esto me lleva a haceros una pregunta un poco incómoda. Es solo para que os lo planteéis. Si yo os digo que este cuadro lo ha pintado un hombre, ¿vosotros qué pensáis? Vaya tío, más guarro que puerco, digo, nada más que están pensando en lo mismo, pa' ver. Y si yo te digo que lo está pintando una mujer, ay no, entonces no, porque como es un ser de luz, ¿qué va a pensar? Mira, a esa señora se ponía igual de contenta viendo a una señora desnuda, así que tampoco hay ningún problema, ¿sabes? Que es que hay veces que también nos ponemos un poco, yo lo digo, planteároslo, que dice, ¿y si fuera un hombre? ¿Y si fuera una mujer? Que es verdad que no somos iguales, pero tampoco somos tan distintos. Y este cuadro también, que aquí hay un señor y una señora, pues mira, Tamara estaba pintando a la modelo. La modelo se pone en un descanso y dice, ay, se pone la modelo a comerse una manzana de descanso y me encanta, quédate así. Bueno, pues esa es la historia de la modelo, de Eva, que no es Eva, pero es una modelo que hace de Eva. Y Adán, lo de Adán es que es un punto, era un policía que hacía la ronda, subía al apartamento de Tamara, se desvestía, que ella lo cuenta en sus memorias, doblaba prolijamente ahí su uniforme ahí bien guardadito, bien dobladito, bien puestecito, y dice, ¿cómo me pongo? Hasta que se ponía aquí el campeón y dice, que se me va el desayuno. Adiós, hasta mañana, que tengo que seguir corriendo detrás de los ladrones. Y bueno, este cuadro lo tuvo Bárbara Estrella en su casa de Malibú. ¿Ves? Tamara el problema que tiene es que gusta tanto que todos los cuadros de ella están en colecciones privadas. Todos los cuadros de Tamara están exhibidos en los mejores salones de las mejores casas del mundo. Nadie lo va a tener guardado en un almacén. Es más, prácticamente no hay obra de Tamara en los museos. Todo está en manos privadas. Y además se las quitan de las manos. Los venden por millonada, esto ya es obsceno. Y bueno, pero bueno, la Bárbara Estrella vendió este cuadro, ya no lo tiene ella. Oh. Oye, por cierto, detalle de decoración. La lámpara que tiene al lado del cuadro es muy deco. Es que está todo pensado. Las amazonas era el término que en aquel momento daban a las mujeres lesbianas. Y aquí podéis ver cómo ella pinta todas esas señoras. Además que hay ahí referencias a Ingres, que también se pone muy de moda. Algunos yo digo, ostras, esas mujeres pintadas así, de esas maneras, con esos maquillajes y demás, es que eran los años 30. Es que todo el mundo vestía igual que ahora, luego se llevarán las campanas, se dejan de llevar, luego se llevan las hombreras, luego se llevan los cardaos, y es que iba todo el mundo igual. Comentaros también con respecto al cuadro este, el cartel de la mujer trabajadora y el cuadro este. Observa eso. De esos dos cuadros, el cuadro se llama Doble 47. Hace alusión a esas casas ocultas, que no clandestinas, en las que las mujeres que les apetecía estar con otras mujeres iban a estar tranquilas sin que nadie les dijera nada ni les molestara. ¿Qué ocurre? Que normalmente eran direcciones que estaban secretas, que solo lo sabían entre ellos, de oye, mira que nos reunimos hoy en tal sitio, en plan con contraseña, vamos. Fijaos la similitud que tiene el cartel del Día de la Mujer soviético con ese cartel de Tamara. Os insisto, era la forma de pintar de la época. De hecho, es la época del cubismo clásico, cuando Picasso pinta a esas mujeres tan rotundas que vimos previamente. ¿Qué ocurre? Que este estilo se relaciona bastante con esa época de los años 30, con estos regímenes totalitarios, tanto como Stalin como con... Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues ya lo vemos, que me anticipo. Andrómeda, otro precioso cuadro. Y tiene cadena. ¿Y a ti te gusta tener cadena? No, ¿por qué? Bueno, es Andrómeda. Yo presupongo, os pongo al día. Andrómeda era la hija de un matrimonio. Que ella dijo, soy más guapa que la diosa. Y la diosa dijo, ¿cómo que te vas a enterar? Te voy a castigar. Y
en fin. Y para castigarla lo que decidió, dice, coge a tu hija, la amarra a un acantilado y que se la coma un monstruo, para que aprenda. Digo, ¿la hija qué culpa tiene? Si bueno, para que la madre sufra con el dolor de la hija. Al final la rescatan para que no quede con el pellizquillo. Entonces tú dices, bueno, es que como la Tamara era una mujer muy lasciva, pues que esto era un tema sadomaso, ¿no? Voy a darle otra vuelta. ¿Y si está denunciando a esas familias que tenían un título, como por ejemplo pudo haber sido Tadeusz Lempicki, que no tienen ni un duro ni donde caerse muerto y que con tal de volver a tener dinero no le importa casar a la niña con el primer rico que les venga y la quiera y tu hija aguanta, pero aquí queremos estar la mar de bien? Chan, chan. Pues ahí se queda, que tampoco quiero yo sobreanalizar, ¿eh? Esta es Nana Herrera. Era una bailaora flamenca peruana. Era la amante del barón de Kafner. El barón Kafner estaba casado y le dice a Tamara, por favor, quiero que me pintes un retrato de mi amante. Y la señora no le preguntamos. Bien, y ahí está Tamara con su mandilillo humilde pintando el retrato, súper divina siempre. El retrato de esta señora pues decía, me recuerda a Rosy de Palma, no, sí, la pintó más guapa, la pintó más fea, mira, no lo sé, voy a interpretar. Imagina que le devuelve y dice el varón, oye Tamara, no me has pintado muy guapa a mi amante Nana, ¿eh? Y dice, la he pintado como es. Y entonces, además, tu amante quiero ser yo. No fue así, fue entre francés y húngaro porque el varón era húngaro, lo he traducido. Seguía casado y Tamara seguía teniendo relaciones con Rafaela, con la poetisa, ostras, no lo he contado, uno de los retratos que era de un tío muy guapo, ese es que lo conoció en un bar de marineros en Marsella, total. Sin problema ninguno, viva la vida. Empieza a tener relación con el varón sigue casado hasta que se queda viudo, pero que se fue de forma natural, ¿vale? Que no pasó nada raro. Tamara se va en el 33, que fue el año en el que el varón se queda viudo, se va a Nueva York porque tenía allí unas exposiciones, tenía que exponer con Georgia O'Keeffe, con Willem de Kooning, bueno, lo normal. Y allá que se va otra vez humildemente en tercera clase en el crucerito, y esta vez ya sí se hace rica y no hay ningún crack ni pasa más nada raro, ¿vale? Todo bien. Y a la vuelta en el 34 ya sí se casa con el varón, pero dice, mantengo mi apellido, el apellido de Lempicki, que era del antiguo marido. ¿Por qué? Probablemente sea porque ya era súper conocida como Tamara de Lempicka y no quería cambiar el apellido, pero baronesa, así que se lo colocó. Y además que estaba él muy enamorado de ella, yo supongo que también ella estaba enamorada de él y de su dinero. Estamos en el año 33. En Francia, y empieza a decir Tamara a su marido, en el 34, perdón, peor aún, Cari, esto me está resonando un poco a la Rusia de cuando yo tuve que estar corriendo una mano adelante, una mano atrás. ¿Por qué no vas haciendo como mi Tito, el banquero, y empieza a ir liquidando tus maravillosas propiedades en Hungría, así como de a poquito, que no se entere nadie, y vamos moviendo el dinero a Suiza? Porque esto no me gusta. Tonta no era y tenía un entorno muy privilegiado. De hecho, el tío también era judío y también tuvo sus problemas. La cosa olía bastante mal en Francia y se va a ir enradeciendo poco a poco. No obstante, ella viaja a España y sigue manteniendo ese ritmo de Nueva York, Chicago, París, Milán, España. En España le hace un retrato a Alfonso XIII. Lo que pasa que, la ha hecho, no lo terminó. Os traigo el retrato de 1920 de este gran duque Gabriel de Constantinople, que debió ser de los primeros encargos que tuvo, para que le pongáis la cabeza, para que os imaginéis cómo quedaría así como colocado bien puesto. Y bueno, de hecho sabemos que es de él y tenemos cartas en las que ya habla de eso, de que es bien. Y los nacionales socialistas, Hitler y todo el tema este sigue para adelante.
y la cosa se está complicando. De hecho, Tamara se ven que le empiezan a pedir papeles, que se libra de chiripas porque la conocía, no sé si fue el policía que hacía la ronda o no, que le dijo, uy, ¿por qué eres tú? Pero no sé, ¿eh? Y ya dice Tamara, mira, cariño, pongamos fecha y cogemos un vuelo, un barco, un lo que sea, nos largamos. Dan una mega super fiesta en su casa, en la Rue Merchant en Francia, y al día siguiente, ala, dejaron los vasos sin fregar. Se fueron a Estados Unidos, a Nueva York, a un humilde pisito en Nueva York. En Nueva York están viviendo unos pocos y dicen, tía, qué frío hace aquí en invierno en Nueva York. Vámonos a Hollywood, que ahí hay más glamour aún todavía y calorcito bueno. Y allá que van. Se quedan a vivir en la casa de un director de cine, que se me ha olvidado el nombre, Kim Vidor, no sé si lo conocéis, Killan, uno de las residencias de él, y invitan a Greta Garbo y ahí por ahí pasa todo Hollywood. Pensaba que también la hermana era arquitecta de cine, que, bueno, estaban relacionados. Que, por cierto, estas maravillosas fotos en las que está ella aquí humildemente sentada en su casa, se las hizo un noble ruso. Bueno, claro, sí, ella era rusa. Que era espía de la KGB en la Guerra Segunda Mundial. Pero ahora trabajaba para la CIA como contraespía. Todo era glamuroso en ella y es un espectáculo espectacular. También tenía un pequeño corazoncito. Este retrato, que se llama Madre Superiora, es chiquitín y nunca quiso desprenderse de él. De hecho, lo estuvo moviendo de un sitio a otro. Y ya en uno de los reconocimientos que le hacen, decide regalárselo al Museo de Nantes en París, en Francia. ¿Por qué? Porque fue la primera institución que le compró una obra y en agradecimiento le regala ese cuadro a la que ella le tenía mucho cariño. Podéis observar que la Madre Superiora tiene marcas de expresión, pero no tiene ni una mancha de vejez. Y tiene sus lagrimitas y demás, que eran cosas muy... Y el señor en el que está con el retrato de la Madre Superiora es Salvador Dalí, que por cierto compartían galeristas en Estados Unidos. Yo os digo que después de la Segunda Guerra Mundial el problema es que como el estilo de Tamara se parece mucho al tema de Stalin, al tema de... y ese tipo de... y además que la moda avanza y lo que se llevaba antes, pues ahora no. De modo que Tamara queda atrás. Ella intenta adaptarse, intenta ajustarse a las nuevas corrientes, pero ya no tiene el éxito arrollador que tuvo. Además, que era varonesa, que no tenía que trabajar, ¿para qué matarse? Hombre, a vivir la vida, que ya había trabajado como una bestia durante 5 años, o 10, del 25 al 35, el grueso de su producción está hecha. Trabajó día y noche, con ayuda de la coca. Entonces, en los años 60, pues nada, se tiene sus acercamientos a la espátula, al abstraccionismo, pero realmente queda como una vieja gloria, que bueno, sí, la señora esta que tuvo su momento, pero bueno, venga, ya está, pasemos a otra cosa. Luego se va de viaje con su marido a Venecia y ahí sí que ella queda viuda. El marido muere por causas naturales en el viaje. Ya veis el tipo de trabajos que hace ella en esa época. Y ya llegamos al 72, que ya cada vez más mayor, empiezan ahora, a partir de los años 70, empiezan los reconocimientos. Ya ha dejado de ser una vieja y se ha vuelto vintage. Así que ella empieza, ay, pero el problema también es que incluso aún así, oye, quiero que me pintes otro autorretrato en el Bugatti. Dice, ¿pero autorretrato de mí ahora o autorretrato del 1929? No, del 29 es mejor. Vale, otra vez, venga, pinta lo mismo. Y ya en los 80 se muda a México, a Cuernavaca. Y allí ya ella conoce a un escultor que es Manuel Contreras, que la asiste, la ayuda, trabajan juntos. Y bueno, con su hija Kitset, que consiguió salir de la Francia ocupada, se reunió en Estados Unidos con la madre, una relación más o menos normal madre-hija. Tamara ya, que ya tiene una edad, señora edad, no sabemos cuándo nació, pero bueno, en los 80, unos 80 añitos, más bien para arriba. Deja en su testamento que cuando fallezca quiere que la incineren y que tiren sus cenizas al único volcán activo que queda en México, el Popocatépetl, porque ella quiere seguir activa por toda la eternidad. Allá que cuando fallece la señora,
se montan la hija y Manuel, el escultor, en un helicóptero. Ya os dije que todo esto iba por todo lo alto, en un helicóptero para lanzar desde el helicóptero las cenizas de la mama al volcán. Y aquí queda la historia. Pero es cierto que a Tamara nos suena y nos resuena por el legado que nos ha ido dejando. Muchos de los que estáis aquí habéis visto los vídeos de Madonna y sin daros cuenta habéis visto los cuadros de fondo. Yo, con mi visión de artista formada en restauración, yo decía, por Dios, que no sean los originales, esos focazos no se les puede poner, esos humas, en fin, digo, por favor, que conserven bien los cuadros. Por Dios, Madonna, si me estás viendo, cuida de los cuadros. Yo, esto es un cartel que hicieron para hacer un escenario y demás, pero es que los videoclips podéis verlos y salen los cuadros de Tamara, uno detrás de otro. Ya visteis que Bárbara Streisand también tenía otro cuadro. Elton John también tenía cuadros de Tamara, que ya os digo, que va de casa en casa y además lo vende uno y lo compra otro. Así que, y me dijeron, ¿ella es Tamara? No. Es cierto que Lady Gaga no se estaba inspirando en Tamara, se estaba inspirando más en los años 40 y el Star System, que Tamara tuvo la suerte de vivir plenísimamente, que le pilló una época estupenda y supo aprovecharlo súper bien y por todo lo alto. Y ya con esto sí que hemos terminado. Yo... ¡Ay! ¡Qué pelea! Ay, el pañuelo, de verdad que lo tenía por ahí. Yo digo, venga, he sobrevivido. Gracias por vuestra atención y vuestro interés. Si te ha gustado, suscríbete. Así sabrás cuando publico nuevos vídeos. Déjame en comentarios qué te ha parecido, qué te interesa saber, si hay algo que te ha gustado. Si hay algo que no, también dímelo para ayudarme a mejorar. Y nada más. Hasta la próxima, artistas.